Buenas tardes. Les voy a hablar del tema del federalismo, algunos de sus antecedentes, características y elementos jurídicos. Los antecedentes del federalismo se remontan a Grecia, a las ideas de democracia que se tenían en aquel país. La democracia implica que el gobierno elija sus propios representantes o que elija su propia organización política. Este tipo de democracia que se manejaba en Grecia era una democracia directa, es decir, que el propio pueblo, organizado en una asamblea, elegía su forma de organización y constituía sus propias leyes, a las cuales nombraban nomos. En relación al federalismo, en Grecia también encontramos antecedentes en cuanto a la organización de los estados, esa unión de estados que se daba para cuestiones comerciales o culturales. Sin embargo, todavía no constituían lo que era una constitución como tal que rigiera a todos los estados, sino que los estados eran autónomos. Estas influencias del federalismo repercutieron en un pensador llamado Montesquieu, quien emitió sus ideas durante la Ilustración. Bueno, ya pasando Grecia, ya habiendo pasado también la etapa del constitucionalismo moderno respecto a las revoluciones inglesas, la francesa y la norteamericana, en Norteamérica se constituye el federalismo como en México lo llevamos. Esto porque México pasó totalmente su federalismo al federalismo norteamericano. Bueno, una vez que se llegó a la independencia de Estados Unidos, las colonias se constituyeron como estados y cada estado tenía su propia constitución y su gobierno representativo. Para la constitución del federalismo norteamericano había dos posturas, las de los federalistas y antifederalistas. Los antifederalistas lo que buscaban era una confederación. La confederación implica que los estados estén unidos por un tratado internacional, no por una constitución, por un tratado o pacto en el que se sujeten a ciertas cuestiones para efectos comerciales y que los estados sean totalmente autónomos. Los federalistas, por el contrario, dicen sí, los estados tienen una autonomía y pueden tener una soberanía, pero al final del día deben de formar parte de un gran estado, una federación, y deben de sujetarse a las disposiciones de una constitución, de un pacto social que englobe los intereses de toda la nación. En el federalismo norteamericano, la idea de democracia directa, como se tenía en Grecia, no se contempló, sino que se contempló una democracia representativa. Quiere decir que se van a elegir a ciertas personas para representar a los ciudadanos. Las aportaciones del federalismo norteamericano al federalismo mexicano es la forma escrita de la Constitución. En esta Constitución se hace una declaración de derechos individuales. Esta Constitución va a gozar de supremacía e inviolabilidad. Esto en nuestra Constitución lo encontramos en los artículos 133 y 135. ¿Qué implica la supremacía y la inviolabilidad? Bueno, la supremacía implica que la Constitución es la ley suprema que va a regir a toda la nación y en ella se van a basar los otros ordenamientos legales. La inviolabilidad implica que no se puede modificar esta Constitución. De hecho, se dice que nuestra Constitución es una Constitución rígida, ya que el proceso de modificación de algún precepto legal debe de pasar por un proceso legislativo en el que se van a emitir votos de los representantes. Otra aportación es la división de los poderes. Tenemos aquí poder ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes van a estar limitados. Esa limitación la vamos a encontrar en los artículos 124 constitucional, en el 73 constitucional. Los poderes van a tener establecidos procedimientos tanto para la elección de sus representantes como para la ejecución de sus actividades. El sistema electoral se va a establecer para la elección de senadores, diputados y presidentes.
Bueno, estas son las influencias que hace el federalismo norteamericano. También su idea central era la autonomía y soberanía de los estados, tanto de los estados que conforman la federación como del estado federación. Ahora platicaremos un poco del constitucionalismo mexicano. Como les comentaba, el constitucionalismo mexicano se fundamentó totalmente, el federalismo mexicano se fundamentó totalmente en el federalismo norteamericano. Sin embargo, tuvo algunos antecedentes desde la Constitución de Cádiz de 1812. Para 1808, en el periodo de 1808 a 1812, recordarán que en España hubo una invasión francesa. Derivado de esta invasión francesa es que se unió el constituyente de 1812 para erigir la Constitución de Cádiz. En ese constituyente había algunos representantes de América del Norte. Estos representantes decían que al ser América una extensión territorial muy grande, necesitaba pues una organización política con cierta autonomía. Este pensamiento se plasmó en la Constitución de Cádiz y empezó a hacerse el reconocimiento de las provincias, lo que incluso es el antecedente remoto de los estados y hasta del municipio. Ya como una nación independiente, en 1824 se constituye lo que es la primera constitución de esta nación ya independiente. Las aportaciones que hacen las constituciones que han estado vigentes en México pues son las siguientes. La Constitución de Cádiz, como les comentaba, refleja los antecedentes ya de una organización política local. En la Constitución de 1824 ya se habla de una división de poderes, de un federalismo sustentado en la soberanía del pueblo. Hay que destacar que esta constitución nunca estuvo vigente, pero lo que en ella se contenía pues sirvió de fundamento para, por ejemplo, la Constitución de 1824. En la Constitución de 1824, como les comenté, es la primera constitución. Se establece ya una autonomía de la federación. Se establece ya lo que es una república. Para la Constitución de 1857 nuevamente se establece la Federación y la República. Recordemos que en el lapso de 1824 a 1857 hubo un periodo de centralismo en el país. Bueno, pues con la Constitución del 57 se retoma lo que es la Federación, la República, la soberanía radicada en el pueblo, el reconocimiento de los derechos del hombre como base para todas las instituciones. Y en este tiempo ya la división territorial ya llega a 25 estados. Ya para la Constitución de 1917 se crea la Constitución que actualmente nos rige. Esta Constitución tiene una parte dogmática y una orgánica. En la dogmática pues establece todas las garantías que tienen los individuos para la protección de sus derechos ante el poder del Estado. Y la parte orgánica establece toda la organización que se va a dar en la nación. En esta Constitución se reconoce al municipio como un ente subordinado económica, política y legalmente a las legislaturas estatales. Se adopta ya por completo el federalismo norteamericano. Bueno, pues ya para este tiempo ya estamos ante un federalismo contemporáneo. Entonces entendamos al federalismo ya como ese sistema de gobierno que combina los principios de autogobierno y gobierno compartido entre distintos estratos que están sujetos a una constitución que va a ser la ley suprema. Entonces federalismo lo vamos a entender como una forma de Estado. Las formas de Estado son las maneras en que se van a estructurar y constituir. Para que se dé un federalismo se deben de reunir 3 etapas. La primera es que se dé la independencia de los estados. Los estados van a ser totalmente independientes. La segunda es que estos estados decidan aliarse. Y la tercera es que con esta alianza se crea un nuevo estado.
Las características del federalismo son muchas, pero en términos generales redundan en las siguientes. Es la organización, el federalismo es la unión de varias organizaciones estatales con sus propios ordenamientos legales. En estas organizaciones estatales va a tener injerencia la legislación federal, es decir, los sujetos están bajo dos ordenamientos legales, los federales y los estatales. Cada estado va a tener su propia constitución, su propio gobierno, sus propios tribunales y una autosuficiencia financiera, pero siempre va a haber una injerencia de la federación. Esta autonomía va a estar garantizada en la Constitución. Aquí también, en los dos cuadros podemos ver algunas características de dos autores, Burgoa y Slutz, que al final del día pues también se compaginan muy bien. Habla de división territorial, autonomía, división de poderes, protección a las minorías. Dentro de los elementos del federalismo también podemos ver lo que son las facultades. Estas facultades van a dar equilibrio y fortaleza al federalismo. Al hablar de las facultades, estamos hablando de las competencias en donde tendrán injerencia, ya sean las autoridades federales o las autoridades estatales. Aquí encontramos dos supuestos: determinación de competencias de las entidades locales, reservando las no mencionadas a órganos federales, y el segundo supuesto, determinación de competencias exclusivas a órganos federales, reservando las no mencionadas a los estados. Estas facultades van a estar establecidas, mejor dicho, fundamentadas en el artículo 40 y en el artículo 73 de la Constitución Política. La forma de distribución de competencias son de rango constitucional, como les comenté ahorita, están establecidas en estos dos artículos. A eso le llamamos que tienen rango constitucional, que estén establecidas en la Constitución. Ello que implica que al ser una Constitución rígida, evidentemente para las facultades, para modificar alguna facultad, no es algo que pueda hacerse arbitrariamente a juicio de cualquier autoridad, sino que debe de seguir un proceso. Este rango tan constitucional también implica que cualquier transgresión a alguna de las competencias o facultades pues va a generar un conflicto constitucional. Las facultades las podemos entender como las facultades explícitas, que también son conocidas como expresas, limitadas o enumeradas, las facultades implícitas, las facultades concurrentes y las facultades coincidentes. Las facultades explícitas son aquellas que la Constitución confiere a cada uno de los tres poderes. Las va a listar y a determinar de manera detallada y las vamos a poder distinguir. Por ejemplo, las que encontramos listadas en el artículo 73 de la Constitución, que enumera una serie de facultades a favor del Congreso de la Unión. Las facultades implícitas tienen su fundamento legal también en este artículo 73, pero solo en la fracción 30, porque esta fracción 30 permite al Poder Legislativo que se pueda dar a sí mismo nuevas facultades o que les pueda dar nuevas facultades al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. Es decir, son las facultades que pueden generar el Congreso de la Unión a favor de él o de los otros poderes. Ojo, si estas facultades son generadas, evidentemente se deben de establecer en la Constitución. Una vez establecidas, ya se convierten en facultades explícitas. En cuanto a las facultades concurrentes, son aquellas en que dos poderes públicos distintos ostentan las mismas facultades en un mismo ámbito material, es decir, aquellas que pueden ser reguladas tanto por la Federación como por los estados. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia emitió un criterio en el que determina que las facultades concurrentes implican que tanto las entidades federativas como incluso los municipios y la Federación pueden actuar respecto de una misma materia siempre y cuando el Congreso de la Unión determine la forma y términos de participación de cada ente a través de las leyes generales. Por lo que hace a las facultades coincidentes,
son aquellas en que se puede ejercer válidamente sin que se exista invasión de competencia y que las pueden ejercer tanto la Federación como los estados. Es decir, en todos los niveles de gobierno pueden ejercer la misma competencia en una determinada materia. Incluso hay autores, al ser muy parecidas las concurrentes de las coincidentes, que las mencionan como si fueran lo mismo. Ahora bien, dentro de los elementos del federalismo también encontramos lo que son las constituciones de los estados. Ya habíamos comentado que cada uno de los estados va a tener su propio gobierno y su propia legislación. Tienen incluso su propia constitución. La constitución de los estados debe ser vista como una ley reglamentaria de los apartados de la constitución general. Aquí podemos encontrar diferencias entre lo que es la Constitución Federal de la Constitución de los Estados. Recordemos que para la Constitución Federal o Carta Magna, esta se creó a través de un poder constituyente. ¿Qué es este poder constituyente? Aquel que representa a un pueblo determinado para ejercer la soberanía y constituir la ley máxima que va a regir a toda una nación. En cambio, en una constitución local, pues solo es producto de un cuerpo legislativo. El poder constituyente tiene un poder originario. En cambio, en la constitución local es un poder derivado del ejercicio de la democracia. Es un poder que ejercen ya nuestros representantes. La Constitución Federal es un ordenamiento supremo, goza de la supremacía constitucional. En cambio, las constituciones locales solo son cuerpos normativos que deben de estar armonizados con la Constitución Federal. No hay una supremacía constitucional. La supremacía constitucional solo es para la Constitución Federal. Otro de los elementos es la representación de los estados. La representación de los estados se refiere a esa representación que va a tener la población de cada estado en el Congreso de la Unión a través de los representantes que de forma democrática se van a elegir. Esto tiene su fundamento en el artículo 40. Bueno, en el artículo 40 se fundamenta en que se van a constituir estados. Para la constitución, ya constituidos los estados, se deben designar representantes. Esto va a ser a través de una democracia representativa y popular. Ya hemos platicado la democracia representativa, que se refiere a la elección de personas que nos van a representar. La democracia popular se refiere a que cualquier persona puede ser elegida y todos tenemos derecho a elegir. De hecho, hay un principio que dice todo el mundo tiene derecho a votar y ser votado. A eso se refiere la democracia popular. La representación de los estados se va a hacer a través de un sistema electoral mixto. Esto se refiere a que va a haber tanto representantes elegidos por la población como representantes designados, lo que se llama los plurinominales. En la Cámara de Diputados debe de haber 500 diputados, 300 son elegidos por mayoría y 200 son los plurinominales, que son elegidos por la votación pero que hacen en el propio Congreso. Hay un sistema bicameral para la representación de los estados. El sistema bicameral implica que hay una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Otro elemento es la intervención del gobierno federal en los estados. Como también anteriormente les mencioné, al estar los estados sujetos al poder, al gobierno federal, el gobierno federal puede tener injerencia en los estados. Los estados no pueden tener injerencia en el gobierno federal, solo tienen lo que es una representación. La intervención que hace el gobierno federal en los estados es con el objeto de crear un orden constitucional y también por cuestión financiera. La intervención debe de hacerse respetando la autonomía de todos los estados. Realizándolo de una forma de cooperación e independencia. Estos son los principios de la intervención del gobierno federal. ¿Qué implican estos principios?
que la cooperación y de la federación con los estados no se debe de dar como si fuera un soberano autoritario la federación hacia los estados, sino que es con el ánimo de que se cree una cooperación entre los distintos poderes y niveles de gobierno para el mejor desarrollo de lo que es la nación. Bueno, esto es por lo que hace a los elementos del federalismo. Espero hayan quedado comprendidos y los veo entonces en la clase.